El cuerpo y el alma son dos cosas separadas que se unen para formar lo que se conoce como un ser humano. Sin embargo, no todos tienen un alma humana dentro de sí mismos. De alguna manera, en algunos individuos su alma se retrotrae y abandona el cuerpo o contenedor físico, pasando a ser portales orgánicos. Posteriormente son ocupados por diferentes entidades. Los seres sin alma son llamados portales orgánicos que se alimentan de los seres almados o con alma para poder desarrollar sus chakras superiores y hacernos creer que son iguales a nosotros. Los que normalmente llamamos psicópatas son una variedad de los portales orgánicos. La enfermedad y la muerte nos inquietan emocionalmente y provocan el drenaje. Cuando ocurren desastres masivos y particulares, los seres humanos estamos sujetos al sufrimiento. Debemos de controlar las emociones tanto como sea posible, en todas las situaciones de sufrimiento que ponen en peligro nuestro bienestar interior, pues la imposición del sufrimiento es la trampa para emocionalmente drenar a los seres humanos de su energía y cortar esa conexión con el ser divino interior. Uno de los mayores engaños de las religiones es decirnos que por el camino del sufrimiento y el sacrificio llegamos a la iluminación o a la liberación. Esto es una falacia propagada en la que se hace referencia a que el sufrimiento es por el propio bien del ser espiritual y que da lugar a una recompensa en una morada celestial. El valor del sufrimiento en las filosofías y religiones es un fraude que nos da el sistema establecido o controladores para atraparnos en el pensamiento de que el sufrimiento es necesario. Se trata de programar a los seres a aceptar todo el sufrimiento y hacer que parezca como que es una consecuencia de una orden divina. El sufrimiento se debe directamente a la programación y contaminación de los seres y a la explotación emocional de ellos, para que puedan ser despojados de su energía divina interna. El sufrimiento nunca ha sido parte de la creación divina. El sufrimiento causado por accidente, lesión, enfermedad, degeneración, explotación emocional y el miedo de muchas cosas, incluyendo la muerte física, son resultado directo de la creación holográfica. Así surge la necesidad de identificar a los portales orgánicos, seres sin alma. No es por capricho, sino como un asunto práctico para guardarnos de la pérdida de nuestra propia energía. Los portales orgánicos son los responsables de la manipulación del sufrimiento, ya que en última instancia esto es su alimento. En el budismo existe un lugar llamado el Avichi. Se describe como el nivel más bajo del Naraka, es decir, el infierno, donde habitan los muertos que han cometido las peores atrocidades. Sin embargo, también las personas vivas pueden probarlo, ya que este infierno no es un lugar físico, sino más bien un estado o condición psicoemocional desde el cual no hay retorno y donde la premisa es languidecer eternamente. El Avicii no está situado en un lugar específico, sino que consiste en un estado o experiencia de miseria emocional para aquellos que se han entregado con devoción a mal. Lejos de asemejarse al Hades griego o al infierno cristiano, el ingreso a la Vichy se produce cuando el sujeto rompe su vínculo con el ego superior, convirtiéndose básicamente en un ser sin alma. Lo curioso es que este estado no necesariamente se experimenta después de la muerte, sino que puede producirse aquí, en el plano físico, donde aquellas personas condenadas a la Vichy reencarnan sin alma, viviendo una vida plena de sufrimientos, volviéndose más y más bestiales a medida que transcurre el tiempo. Finalmente, después de varias reencarnaciones, la personalidad original del sujeto es aniquilada, quedando apenas un puñado de instintos voraces. Una definición muy genérica de las personas sin alma es que no necesariamente son estúpidas, sino más bien todo lo contrario. Poseen un grado de astucia extremadamente elevado, y nadie a simple vista podría decir que sobre ellos pesa la ausencia del alma. Pueden imitar todo el rango de emociones humanas, desde el amor a la tristeza, aunque siempre con una nota de exageración que puede despertar sospechas, como si fueran malos actores. En esencia, los que nacen sin alma son incapaces de sentir empatía, y sus intereses están dirigidos únicamente hacia la satisfacción de sus deseos, casi siempre elementales y en función de una agenda donde predomina el mal. De ahí que el budismo los considere animales en términos espirituales. ¿Y tú, conoces a alguien con estas características? Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartir.
Nos ayudarías muchísimo.